Queridas señoras, estamos en nuestro retiro de Pascua, siguiendo la liturgia de ese día. En la primera meditación fue la liturgia de la vigilia. Jesucristo crucificado resucitó verdaderamente, está vivo. Y esto es un mensaje de esperanza. Jesucristo vive, Jesucristo nos acompaña siempre. Y por esto no debemos temer. Confiar en Dios, en su providencia, nos hace sentirnos seguros. Con San Pablo repetimos, sé en quién he creído y estoy cierto. Hoy hay una crisis de confianza, no se confía en las instituciones, pero Jesucristo no nos falla. Los hombres, incluso los eclesiásticos, podemos fallar. Dios resucitó de entre los muertos, venció el pecado, la muerte y está con nosotros. Él no nos falla. En esta meditación escucharemos la palabra de Dios de la misa del día de Pascua. Tenemos 3 lecturas del Nuevo Testamento. La primera es de los Hechos de los Apóstoles y nos muestra a Pedro explicando lo que ha sucedido en esos días de la resurrección y se anuncia a sí mismo como testigo de la resurrección. La segunda lectura es de San Pablo, de la carta a los Colosenses, que nos dice cuál es el requisito para poder ser testigo de la resurrección. Y el Evangelio es el Evangelio de San Juan, los primeros versículos en los que San Juan nos cuenta su experiencia de encontrar el sepulcro vacío. Vamos a ir de atrás para adelante. Primero el Evangelio, después San Pablo y después los Hechos de los Apóstoles con San Pedro. Como petición tenemos la oración colecta de la misa que dice así: Dios nuestro, que por medio de tu Hijo venciste a la muerte y nos has abierto las puertas de la vida eterna, concede a quienes celebramos la Pascua de Resurrección resucitar también a una nueva vida, renovados por la gracia del Espíritu Santo. A Cristo, que venció la muerte y que venciendo la muerte nos ha abierto las puertas de la vida eterna, le pedimos resucitar a una nueva vida, renovados por la gracia del Espíritu Santo. Esto es lo que queremos lograr en esta meditación, en este retiro. Pero vamos por pasos. Primero, el Evangelio de San Juan, capítulo 20, del versículo 1 al 9. Y dice: el primer día de la semana, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En esto llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro.
Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Son 9 versículos muy ricos que podemos separar en 3 momentos. El primer momento es el que corresponde a María Magdalena, que va al sepulcro, encuentra la piedra removida y sale corriendo hacia los apóstoles y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. María va al sepulcro, hay amor y todavía no hay fe completa en la resurrección. Y en el mensaje que les dice a los apóstoles, se refiere a Jesús como un cadáver. Se han llevado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. El cuerpo del Señor está en el cielo, está glorificado. No podemos saber dónde lo han puesto porque no está en ninguna parte. Pero Jesucristo resucitado está en el cielo y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mientras que no podemos encontrar el cuerpo de Jesús, sí podemos encontrar a Jesús, porque está vivo. En María hay un estado de incertidumbre y decide que tiene que ir a preguntar a los apóstoles. Ellos, Pedro y Juan, sabrán qué pasa. En un segundo momento nos encontramos a Pedro y a Juan corriendo y San Juan da unos detalles que podrían parecer que no son importantes, pero creo que hay algo entre líneas que nos puede iluminar. San Juan, más joven, corre más rápido, llega primero, ve las cosas y no entra. San Pedro llega después corriendo y entra, y ve las mismas cosas que San Juan describe con mucho cuidado. Estaban los lienzos por un lado, estaba después el sudario por otro lado. Si vemos lo exterior, simplemente lo exterior, un sepulcro vacío, unos lienzos, de ahí no sale necesariamente la fe. El sepulcro vacío es señal de algo extraordinario, de algo inaudito, pero no necesariamente es señal de la resurrección. Y entonces está la tercera parte. La tercera parte dice que entra San Juan, vio y creyó. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Vio y creyó. Esto creo que es algo muy importante porque nos dice que no es la mirada humana, la de los ojos, la de los detalles, la que produce la fe. Es la mirada interior, la que puede pasar de ver los hechos a la mente y al corazón. ¿Por qué?
entienden las Escrituras, creen en la palabra de Dios, confían en la palabra de Dios. La palabra sí produce la fe. Si recordamos, mientras iban subiendo los apóstoles con Jesucristo hacia Jerusalén, están las predicciones de la pasión. Y dice que el Hijo del Hombre padecerá, morirá y resucitará. El Señor se los había anunciado, pero no entendían. Y en ese momento hay una luz interior, producto de la contemplación, de la meditación. Y esto nos sirve para entender no solamente el Evangelio que estamos meditando, sino que nos ayuda a entender nuestra vida. A veces hay hechos que no entendemos, misteriosos, sorprendentes, pero si interpretamos nuestra vida a la luz de la fe, a la luz de la palabra de Dios, entonces vemos y entendemos. San Juan recordó lo que había dicho Jesús. Lo mismo pasa en el Evangelio de los discípulos de Maús. Dice que no entendían y fue Jesús explicándoles. Y de repente se dan cuenta y entonces entienden no solamente el misterio de Cristo resucitado, sino también su propia vida. Creo que esto es importante. La experiencia de Juan no fue solamente una experiencia de estar al lado de la cruz y ver a Jesucristo morir, de recibir a la Santísima Virgen como madre suya, sino que también está la experiencia de la desolación interior, del no entender, y luego la luz de la fe. Y así es Jesucristo. Jesucristo no nos abandona, no nos soluciona todos los problemas, pero con la oración, con la fe, con la confianza en la providencia podemos entender, dar sentido y sacar mucho fruto. La resurrección de Jesucristo vence en el corazón de los apóstoles toda tristeza, toda incertidumbre, y les da la confianza de que ellos pueden ser sus discípulos, ellos pueden ser sus testigos. El segundo punto es la carta a los Colosenses, que dice así, es capítulo 3, los primeros 4 versículos. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Un texto de San Pablo sumamente denso. Primero, resucitar con Cristo y buscar las cosas de arriba donde está Cristo. Poner el corazón en los bienes del cielo y no en los de la tierra. Esto significa interpretar la vida a la luz de Dios, significa vivir con Dios. El corazón en el cielo, los pies y las manos en la tierra. Incluso podríamos decir que también la mente y el corazón en las cosas de la tierra, pero a la luz de Dios. Todos
tenemos un propósito, todos tenemos una misión, y mientras estamos en el mundo, tenemos que aplicar los dones recibidos de Dios para hacer de este mundo algo nuevo, algo renovado según el Evangelio. Tienen vida, tienen familia, tienen hijos, tienen nietos, tienen trabajo, tienen proyectos, tienen amigos y como cristianas, como apóstoles, son la luz del mundo, son la sal de la tierra, son la levadura que fermenta la masa. Tenemos una misión, los dones, la fe, las virtudes teologales, las cualidades que hemos recibido de Dios, son para este mundo también, pero son sobre todo para la vida eterna. Conscientes que este mundo pasa, y lo dice, no en los de la tierra porque han muerto, nosotros moriremos, los bienes de la tierra pasan, y por eso nuestro corazón debe estar en lo que permanece. Dios permanece, el cielo permanece, nuestra alma permanece. Y una consecuencia de tener el corazón en el cielo es la preocupación por nuestra alma. El alma que primero tenemos que salvar es la nuestra. Somos los primeros responsables de nuestra salvación, de la salvación que hemos recibido de Dios, responsables de nuestra transformación en Cristo. Y esto es tarea prioritaria. Un corazón como el de Jesucristo, Hijo de Dios Padre, a quien debe agradar en todo. Y esto es nuestra salvación, hacer la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, hacer siempre lo que es de su agrado. Podemos preocuparnos de no ofender a Dios, si está muy bien. Podemos pensar mejor en agradar a Dios, que está mejor. Y eso nos transforma, eso nos hace diferentes. Nuestro corazón, como el de Jesucristo, busca dar gloria al Padre. Pero también el corazón de Cristo es el buen pastor, que da la vida por los amigos. Y un corazón transformado por Jesucristo no es egoísta. Y por eso no están en contraposición los dos bienes que tenemos que buscar, nuestra salvación y la salvación de los demás. Se complementan. Cristo que agrada al Padre y Cristo buen pastor que da la vida por las almas. Quien tiene el corazón en el cielo, tiene los ojos, por lo tanto, puestos en los demás. Una vida resucitada con Cristo es una vida para los demás. Los apóstoles somos para los demás, enviados para dar luz, enviados para dar amor. Y aquí tienen como guía, incluso tal vez como examen práctico, las obras de misericordia espirituales y las obras de misericordia corporales. Una guía para agradar a Dios y una guía para ayudar a las almas. Y venimos al tercer punto, que es la primera lectura, San Pedro como testigo de la resurrección. Y antes de meditar en el texto, quisiera que fuéramos un momento al contexto. El texto de los Hechos de los Apóstoles está en el capítulo 10. Pero antes, en el capítulo 9,
está la conversión de San Pablo. O sea, San Pablo que se convierte y se queda en Damasco y después sube a Jerusalén. Y los discípulos tienen dudas de quién es este Pablo que antes perseguía y no confiaban, y después ya se queda con ellos. Y cuando se dan cuenta que los judíos lo quieren matar, lo mandan a Tarso, lo acompañan a Tarso. Y dice el versículo 31 del capítulo 9, dice, la iglesia entre tanto gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba consolidando, vivía en el temor del Señor y crecía en número asistida por el Espíritu Santo. Y después de este versículo nos pasa a contar de lo que está haciendo Pedro. En el versículo 32 dice, Pedro en una gira por todas las ciudades visitó también a los santos que vivían en Lida. Entonces, todo un párrafo con San Pedro, que está en una pequeña ciudad, un poblado, que Lida, y ahí cura a Eneas. Y después, en el siguiente párrafo más largo, Pedro va a Jope y ahí resucita a Tabitá. Y estando en Jope, le llega un anuncio en donde le anuncian que el centurión Cornelio lo pide que vaya a Cesarea. Y entonces va de Lida a Jope, a Cesarea, con ese mandamiento de Jesucristo al final de su vida, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. El capítulo 10 empieza ya con la visión de Cornelio, con la visión de Pedro. Ustedes recordarán, esta visión de Pedro es muy curiosa y es muy importante en la historia de la Iglesia, porque es una visión en que bajan en un mantel todo tipo de animales puros e impuros y le dice la visión a Pedro, toma y come, toma y come. Y Pedro se muestra dudoso, inseguro, porque él no había comido nada impuro. Y entonces dice, y oyó una voz que le decía, vamos Pedro, mata y come. Pero Pedro respondió, de ninguna manera, Señor, yo nunca he comido nada manchado ni impuro. Y la voz le habló de nuevo diciendo, no consideres manchado lo que Dios purificó. Y esto se repitió 3 veces. Y entonces, cuando llegan a buscarlo los paganos, él entiende que Dios le decía que fuera. Y entonces Pedro va a Cesarea, le cuenta al centurión Cornelio lo que ha pasado, y entonces Pedro le cuenta también lo que él había entendido. En el versículo 34 es importante porque dice que es ya donde va a empezar la lectura, aunque se salta unos versículos. Dice, Pedro tomando la palabra dijo, verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas y que en cualquier nación todo el que lo teme y practica la justicia es agradable a él. Él envió su palabra a los israelitas anunciándoles la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Aquí nos encontramos con el centro del mensaje de la Iglesia Católica, Iglesia Universal. Dice, Dios no hace acepción de personas. Dios es Dios de judíos, de griegos,
de santos, de pecadores, de hombres y de mujeres, Dios no hace acepción de personas. La acepción que Él podría hacer más comprensible es la de justos y pecadores, pero Él vino a salvar a los pecadores porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y dice, en cualquier nación todo el que lo teme y practica la justicia es agradable a Él. Y esto nos debe convencer de que en todos los pueblos, en todas las religiones, hay gente buena que es agradable a Dios nuestro Señor. Y entonces viene la lectura ya de los Hechos de los Apóstoles. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido, a nosotros que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en Él reciben por su medio el perdón de los pecados. Tenemos este texto que es un resumen de la vida de Jesucristo y de la misión de la Iglesia y de los apóstoles. Y es un texto resumen que está justo cuando Pablo se acaba de convertir, cuando Pedro está predicando por todos los pueblos de Judea y cuando recibe él como vicario de Jesucristo, después de que le dio el primado, que confirme en la fe a sus hermanos y se da cuenta que sus hermanos no solamente son sus hermanos del grupito de la iglesia naciente, que no solamente son los judíos, que es todo el universo. Y por eso entiende de manera especial el mandato misionero: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, o vayan por todo el mundo y enseñen a todos cuando los he mandado y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Pedro entiende que Él es apóstol, que Él es enviado, que Él ha sido escogido por Dios para una misión, que Él ha tenido una gracia especial de tener la fe, que Él ha tenido la gracia especial de conocer a Jesucristo. Y esta gracia especial, Él sabe que la tiene que transmitir. Y dice el texto, el primer párrafo es muy bello, es la descripción brevísima de la vida de Jesucristo. Dios ungió con poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Pasó haciendo el bien, sanando a los oprimidos por el mal, por el diablo. Y todo esto porque Dios estaba con él. Un resumen de lo que es la vida de los santos en la iglesia. Y un resumen de lo que nosotros quisiéramos hacer. Quisiéramos que Dios, con el poder del Espíritu Santo que pedimos todos los días, cuando rezamos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, como rezamos al inicio de este retiro. Quisiéramos pasar haciendo el bien. No solamente queremos evitar el mal, queremos hacer el bien. Queremos ayudar a las personas
que están oprimidas por todo género de mal, pero sobre todo las que están sumidas en pecado. A todos los oprimidos por el diablo. Luego viene otro segundo párrafo. Somos testigos de cuanto hizo en Judea y Jerusalén. Lo mataron en la cruz, lo resucitó al tercer día y a nosotros nos concedió verlo. Todos sabemos que el centro del mensaje cristiano está en que Jesucristo se encarnó, vivió, padeció, murió en la cruz y resucitó para salvarnos. Y entonces lo que dice aquí San Pedro es que este es el centro. Nosotros predicamos a una persona que es Dios, que se hizo hombre y que como hombre se hizo obediente hasta la muerte de cruz, pero que Dios lo elevó y le dio un nombre que está sobre todo nombre, y que Él es el único en el que podemos encontrar la salvación. Este es el mensaje. Esto es lo que nosotros tenemos que estar personalmente convencidos y es lo que tenemos que predicar. De esto tenemos que ser testigos. Nosotros no vivimos hace 2000 años. Nosotros no comimos y bebimos con Jesucristo mientras estuvo en su vida terrena. Pero nosotros participamos de la celebración eucarística. Nosotros hemos comido y bebido su cuerpo y su sangre. Participamos con Él en este banquete eucarístico y recibimos su vida por la gracia. Nosotros somos testigos. Testigos de lo que ha hecho en nosotros, de lo que ha hecho Cristo resucitado, de su presencia, de su compañía, de su amor, de su redención, del perdón de los pecados, de cómo nos envía, a pesar de nuestra indignidad, a que seamos sus testigos. Nosotros somos testigos por la historia de la Iglesia de lo que hizo en Judea y en Jerusalén. Y nosotros somos testigos de lo que hace hoy en la Iglesia, en el Reino Christi, en nuestra vida, porque Él está vivo y Él nos acompaña. Y luego está el último párrafo, que es la identidad de Pedro como apóstol. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha hecho juez de vivos y muertos. Y los que creen en Él reciben el perdón de los pecados. Una Pascua es Pascua cuando hay envío. A lo largo de todos los evangelios, de todos los pasajes, de todas las apariciones, Jesucristo no se queda en hacerse presente. Se hace presente y da un encargo, da un envío. Y el envío es universal a todos sus discípulos de ir a predicar. Pero se predica con un testimonio. Cuando Pedro llega con Cornelio, tiene un párrafo muy curioso que dice, Cornelio dice, ahora estamos reunidos delante de Dios para escuchar lo que el Señor te ha mandado decirnos. Este hombre era justo, bien dispuesto. Ya quisiéramos que incluso entre las personas que más queremos, nuestros familiares, hubiera una disposición así de buena. A ver, dime
porque estamos reunidos delante de Dios y estamos bien dispuestos a escuchar lo que tienes que decirnos. La verdad es que no es tan común que encontremos así personas tan bien dispuestas. Si los encontramos, pues ya no es algo de evangelización, sino es algo más de enseñanza, de catequesis. Pero hoy nos encontramos con un mundo confundido, nos encontramos con un mundo que no cree en la Iglesia, con trabajos creen en Jesucristo, en Dios, y entonces tenemos que trabajar por el testimonio. Los corazones incrédulos se ablandan por el testimonio. Eso es lo que encontramos en la iglesia primitiva. Los cristianos que vivían la caridad, que vivían en comunidad, que se amaban los unos a los otros. Esto es lo que encontramos. Y esto fue lo que hizo y lo que recomienda Jesucristo para tener credibilidad. Miren cómo se aman. Sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Es el testimonio de una vida honesta, es el testimonio de la caridad, es el testimonio de la benedicencia, es el testimonio del trabajo, de la laboriosidad, es el testimonio del apostolado, el testimonio de las obras de misericordia, lo que hará que seamos creíbles como apóstoles, como discípulos del Señor resucitado. Es lo que hará a las personas que crean en la eficacia de la gracia. O sea, ¿qué es lo que les da a estas personas esta fuerza? San Pedro, describiendo a Jesucristo, es Dios lo ungió con el poder del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo. Si nos ven optimistas, alegres, confiados en Dios, temerosos de ofender a Dios, eso hará que seamos creíbles. Y si no se pasa de lo que ven a la fe, por lo menos seremos respetados. Hoy la Iglesia necesita credibilidad. Hoy la Iglesia necesita más que nunca de testigos. Y Jesucristo resucitado con su gracia, con su fuerza, con su poder, nos ayuda a ser testigos creíbles del Evangelio. La vida nueva la vemos en San Pablo, el apóstol de los gentiles, que de ser un perseguidor pasa a ser un apóstol hasta dar la vida por él. La nueva vida la encontramos en los demás apóstoles, en San Pedro, que cumple con su misión a pesar de que le es difícil y da la vida por Jesucristo nuestro Señor. La vida transformada la encontramos en ustedes que son apóstoles de Jesucristo nuestro Señor y que dan testimonio. Es una vida iluminada por la fe, por la caridad, y yo por eso termino este retiro agradeciéndoles ese servicio que hacen a la Iglesia como apóstoles del Reino Christi, que hacen a las demás personas, con su vida, con su palabra, con su apostolado. Las encomiendo mucho en mis oraciones, les dejo mi bendición y espero encontrarme muy pronto con ustedes. Que Dios las bendiga. Amén.